Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes un caso muy significativo, el desalojo forzado que ocurrió en la localidad de Usme, en Bogotá. A partir de este ejemplo vamos a reflexionar sobre cuáles fueron los derechos vulnerados y qué impactos se generaron en lo político, lo jurídico, lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural. En Usme, varias familias que llevan más de 10 años viviendo en un asentamiento informal fueron desalojadas de manera violenta por orden de la alcaldía local. La justificación fue la construcción de un proyecto de vivienda social. El problema es que estas familias no recibieron indemnización, tampoco la alternativa de una vivienda digna, y lo más grave de todo es que el desalojo se realizó sin orden judicial y sin garantizarles el derecho a defenderse. Esto es clave revisarlo desde la Constitución de 1991. Veamos entonces qué derechos se vulneraron. El derecho a una vivienda digna, que se encuentra en el artículo 51. También el derecho fundamental a la vida, que lo vemos en el artículo 11. La prohibición de tratos crueles o degradantes, que está en el artículo 12. El derecho al debido proceso, que aquí fue ignorado, que está en el artículo 29. Y también el artículo 58, el derecho a la propiedad, que debe respetarse bajo condiciones legales. Además, de manera más amplia, hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen seguridad social y condiciones mínimas de bienestar y dignidad. Las familias son las titulares de estos derechos y la alcaldía aparece como la autoridad responsable de la vulneración. En este caso vemos tres elementos claros que son realmente importantes. Los titulares de derechos, las familias que vivían en el asentamiento. El agente vulnerador, la alcaldía local de Usme, actuando en nombre de la administración distrital. Y por último, el contexto jurídico. Un proyecto de vivienda social que aunque legítimo en papel, se implementó sin respetar las garantías mínimas de quienes resultaron realmente afectados. Políticamente, este caso se refleja como algo preocupante: la debilidad de las políticas públicas de vivienda en Colombia. El Estado tiene la obligación de garantizar vivienda digna y promover la participación ciudadana, tal y como lo establece la Constitución del 91. Aquí cabe resaltar que no hubo un diálogo previo, eso genera desconfianza en las instituciones y debilita la legitimidad de las autoridades locales. En lo jurídico, la Constitución del 91 es muy clara: cualquier desalojo debe respetar el debido proceso, tal y como lo indica el artículo 29. Si no hubo orden judicial ni indemnización, se desconocieron derechos fundamentales y se violó la supremacia de la Constitución. Esto abre la puerta a mecanismos como la acción de tutela o las acciones populares, que existen justamente para proteger a las comunidades frente a abusos de poder. Desde lo económico, el golpe es fuerte, ya que varias familias pierden todo lo que habían construido durante años, no tienen ingresos para pagar arriendo y terminan en la informalidad o en refugios precarios. Al mismo tiempo, el Estado termina gastando más al atender consecuencias sociales del desalojo, en lugar de haber invertido desde el inicio en soluciones de vivienda digna. A nivel social, el desalojo rompe comunidades que habían construido cohesión más de una década. Se generan conflictos en el territorio, crece la exclusión y en vez de integrarlas a un proyecto de vivienda, estas familias terminan marginadas y sin redes de apoyo. En lo ambiental, los desalojos y demoliciones suelen empujar a las familias a asentarse en otros lugares de manera improvisada, lo que aumenta la presión sobre el entorno natural. En lo cultural, se pierde el arraigo, las tradiciones y la identidad de una comunidad que había creado formas propias de convivencia. El desarraigo no es solo físico, sino también simbólico. Para concluir, los proyectos de vivienda social son necesarios, pero no pueden construirse sacrificando derechos fundamentales. La Constitución del 91 lo dice con claridad: la dignidad humana es el eje de todo el ordenamiento jurídico. Por eso, cualquier solución debe ser integral, garantizar derechos, escuchar las comunidades
y ofrecer alternativas reales. De lo contrario, en lugar de construir inclusión, lo que generamos es más desigualdad y vulneración.